Soy Dionisio Soldevila. En el programa de esta tarde tenemos como invitado a Amadeo de Lorenzo, vicepresidente del PRC. Comentaré con él de la situación política en la República Dominicana. Primera pregunta para ti. ¿Cómo te convertiste tú en el principal líder sindical del país? Gracias, Dionisio, por esta invitación que tú me haces en el día de hoy. Yo espero que no sea la última, porque en el tintero político del país hay muchos temas que hablar y en un espacio quizás reducido no es posible tratar todos los temas. Y respondiendo a tu pregunta, en la Revolución de 1965 yo fui miembro de la Asociación de Choferes Sindicalizados, donde teníamos local en la calle Pablo Hincado, esquina Canela. Y ese fue un centro de combate, porque casi todas las reuniones que se hacían de los comandantes que participaron en la revolución se hacían ahí se tomaban y se discutían las situaciones más importantes de la revolución. Y ahí nace el interés de nosotros seguir luchando en el área de transporte, porque entendimos que era un área muy importante, porque el transporte tiene mucha incidencia en la economía. El transporte paraliza la economía, las actividades de un país. Entonces entendimos que era un sector que había que ponerle atención, que podía servir como una plataforma de combate después de la revolución y mucho más cuando asume el poder el presidente Balaguer en 1966. Nos convertimos en el puntal de la lucha democrática de este país, porque nos convertimos en la organización más poderosa que los mismos partidos políticos en esa época, usted recordará. Claro. Nosotros de ahí hicimos una alianza con los demás sectores choferiles y formamos la Asociación de Choferes Sindicalizados Sunachosín, que todo el mundo recuerda que era la organización más poderosa que tenía el país por encima de los partidos políticos. Ahí se hicieron grandes huelgas históricas con el único propósito de crear las condiciones objetivas y políticas para el derrocamiento del gobierno de Balaguer, que era un gobierno represivo en los 12 años. Nosotros hicimos varias reuniones conspirativas para derrocar el gobierno. Yo recuerdo que en unas reuniones de esas, cuando Francisco Augusto Lora era vicepresidente de Balaguer y rompió con Balaguer y puso su oficina vicepresidencial en el Hotel Embajador, nosotros nos reuníamos con él en la casa de Guaroa Liranzo, que está en la López de Vega, Julio de Peña Valdés, que está muerto, Félix Alburquerque, que está muerto, Amadeo Lorenzo, Guarioné Lluvere Montaz, que era alcalde de la capital, Guaroa Liranzo, Francisco Augusto Lora, en esa época, para coordinar todas las acciones. Y yo recuerdo que siendo Lluvere Montaz, Chinino Lluvere Montaz, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, nos mandó un mensaje de que si nosotros paralizábamos el país por 3 días, daba un golpe de Estado. Y lo paramos 5 días y no se produjo el golpe de Estado. Y recuerdo perfectamente que siendo Guarionés, alcalde de la capital, en una reunión de eso, dice, bueno, hay que salir ya del gobierno del doctor Balaguer. Yo voy a pedir una cita al doctor Balaguer y voy a ponerme una granada en la cintura para explotarme con él en Palacio. O sea que... ¿Pero cuál era la reacción de Balaguer en ese movimiento tan fuerte que había? Bueno, tú conoces todas esas huelgas históricas que se hizo, que son las citas que hace el doctor Peña Gómez de esos grandes movimientos huelgarios, que aunque tenía un componente de una orientación política que era el PRD, realmente estaba disfrazada con un pliego de condiciones de carácter económico. Pero el doctor Balaguer, tú recordarás, hubo muchos dirigentes presos. Por cierto, yo caí preso en esa ocasión y me encontré Caonabo Reynoso, que era jefe del servicio secreto, a las 4 de la mañana rodeó el barrio Invi de la carretera Sánchez, donde nosotros nos encontrábamos, y se encontraba también, que yo no lo sabía, Rafael Gamundi Cordero,
Y a mí me llevaron, y cuando yo llegué, a mí me llevaron a una solitaria del Palacio de la Policía. Y un gran amigo mío, que era viceministro de Balaguer, se llamaba Luis Cepeda, de mucha influencia, llamó al jefe de la policía y le dijo: ten cuidado, que esa persona es amiga mía, y ustedes, cuidado si lo maltratan. Y yo recuerdo que me sacaron de la solitaria y me llevaron a la cárcel junto con Rafa, y ahí que yo me encuentro con Rafa Gamonde, que él lo dice en el libro, en el libro que él escribió, ahí está, donde hace cita que nos encontramos en la cárcel. Y de ahí me sacaron al despacho del jefe del servicio secreto, y a los 3 días me soltaron. Pero bueno, después que pasa eso, ¿cómo tú pasas a ser un dirigente político ya? Resulta que el dirigente sindical de más prestigio en el 72 éramos nosotros, porque éramos secretario general de la organización más poderosa en el aspecto sindical y más poderosa que los partidos políticos. En eso, yo recuerdo que había la convención del Partido Revolucionario Dominicano, donde se planteaban 2 posiciones: la posición del profesor Juan Bosch y la posición de José Francisco Peña Gómez. Porque cuando Peña Gómez estaba estudiando en París, que lo mandó Juan Bosch, que lo sacó del país, cuando regresaba, nosotros movilizamos a la organización que yo dirigía y ocupamos la Casa Nacional del PRD en esa época, era dirigida por Juan Bosch, cuando la comisión permanente, para que se le hiciera un recibimiento masivo al doctor Peña Gómez, y la comisión permanente del partido, que ahí están la mayoría vivos, se oponían a que se recibiera a Peña Gómez como el segundo líder del partido. Entonces nosotros trazamos una consigna en ese movimiento de masa frente al partido: Juan Bosch y Peña Gómez, líder son los 2. Y entonces tuvieron que ceder la comisión permanente y establecer una tarima que cuando Peña Gómez llegara del aeropuerto pudiera dirigirse a la masa. Ahí comienza las contradicciones de dolor y liderazgo en el PRD. Viene la convención para elegir los cuadros dirigentes del partido en todo el país, y había una línea en la convención de apoyar los candidatos que hacían causa común en la línea del doctor Peña Gómez, y había otra línea que era lo de Juan Bosch. Y recuerdo que faltaba la última convención de la zona K, que se sacaban de las convenciones 10 delegados, y en esa convención se decidía quién controlaba el Congreso, si Peña Gómez o Juan Bosch. Y cuando pasó la convención, nosotros ganamos los 10 delegados. A las 4 de la mañana, la fuerza de Juan Bosch ocupó el partido, la Casa Nacional, y ahí se divide el partido. Ellos se quedaron con el local. Se convocó una reunión en la casa de Manuel Fernández Mármol, Manolo, en la San Martín, donde estaban Antonio Guzmán, Secundino Gil Morales, Peña Gómez, Cundo Gil, Manuel Fernández Mármol, Atuey de Can y un grupo. Y como yo era el dirigente sindical con más prestigio en ese momento, para completar la dirección del partido en la comisión política, a mí me suben de raso a ser miembro de la comisión política del Partido Revolucionario Dominicano en esa época. Y eso condujo a que yo estuviese en el PRD hasta el rompimiento con las aspiraciones de Hipólito a la reelección. Yo tuve 35 años como miembro de la comisión política del PRD, y ahí me ascendieron a una convención a subsecretario general, y tuve 10 años como subsecretario general hasta la división del partido. ¿Cómo yo llego a la dirección del partido? Una buena historia. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo tú ves la situación económica del país en este momento? Bueno, eso está a la vista de todo el mundo. Hay una información del gobernador del Banco Central, donde dice que hay un crecimiento casi de 7%, pero ese es un crecimiento que no se refleja en el rostro de la gente. Tú ves el rostro de la gente y cada día tú ves la gente, la miseria en la cara, lo que significa que ese es un crecimiento que no llega a la población. Es un crecimiento que llega a los pequeños grupos económicos, porque este es un país que 20 familias controlan el 82% de la riqueza nacional. Entonces ese crecimiento se ve en ese grupo de familias, no en la población. Eso es lo que significa que la situación económica en este país es sumamente grave. Eso está a la vista del todo.
hay que ir solamente a los supermercados, como está el alto costo de la vida, y ahí tú ves cómo está el circulante, ves un país cargado de impuestos. Entonces, la política económica de este gobierno ha fracasado. ¿Cómo tú ves la situación ahora del PLD, el partido de gobierno? Ahora, ¿cómo tú lo ves frente a esa situación? Yo te diré a ti que yo estuve en una época, siendo del PRD, medio enamorado de la conducta del PLD. Y es tan así que después de nosotros abandonar el PRD por la tosidez de un grupo de plantear y modificar la Constitución y establecer la reelección presidencial, que era una conquista del PRD encabezada por el doctor Peña Gómez, que sacrificó inclusive ir al poder con 2 años, como se lo planteó Balaguer, y él prefirió que se modificara la Constitución para establecer la no reelección. Eso, y yo veía en esa época como que el PLD se acercaba a la construcción de un gobierno que coincidía con mi pensamiento, porque yo te voy a decir la verdad, yo tuve todos esos años militando en el PRD, como dirigente del PRD, y no pude ver en los gobiernos del PRD el gobierno por el cual yo he luchado, o luché desde ese partido, porque siempre en el ejercicio del poder fueron gobiernos conservadores, son gobiernos que no quisieron enfrentar las estructuras que impiden el desarrollo de este país. Y yo veía la esperanza de los cambios del aspecto estructural y el modelo económico de este país, que es un modelo neoliberal impuesto por Reagan y la Thatcher para garantizar el gran emporio de los grandes consorcios industriales de ellos, y nos sometieron a una política de consumo de productos importados y han liquidado el aparato productivo nacional. Entonces yo veía en esa época como que el PLD podía ser el gobierno por el cual yo he luchado y yo he soñado, pero me siento frustrado. El PLD fue una gran lástima que yo vi a Leonel en su ejercicio de poder diciendo que él era vinchista, que él representaba a los sectores conservadores de Balaguer. Entonces el PLD dio un giro y abandonó las plataformas y las ofertas, el aspecto ideológico, el aspecto programático de Juan Bosch, y se convierte en el partido que representa a los sectores conservadores que impiden el desarrollo de este país. Entonces tú ves, el PLD ha caído más allá de lo que inclusive fue Balaguer. Balaguer fue un presidente que todas esas obras de infraestructura la hizo con recursos propios. Balaguer no cogía prestado. Claro, era un gobierno represivo, las épocas han cambiado, había la lucha este-oeste, donde aquí todo el que estaba en contra del régimen era comunista, y hubieron muertos que también fueron producto de fuerzas extrañas, no sé siquiera de Balaguer. Entonces, los sectores conservadores que eran la base, la plataforma ideológica de Balaguer, la tiene ahora el PLD. Y Balaguer es un caudillo que los cargos en el Partido Reformista eran designados, eso pasando en el PLD ahora. El PLD ha dado un giro hacia el conservadurismo, a la derecha, y un comportamiento antidemocrático. ¿Cómo tú ves la situación entre Leonel y el presidente en las elecciones que vienen ahí? Pero eso está ahí a la vista de todos. ¿Cuál es el problema que hay? A Leonel le han dado un golpe de batón. Confió en que la mayoría o todos los miembros de la comisión política del PLD fueron funcionarios de Leonel Fernández, y él pensó, al llevar la decisión del partido con relación a la reforma constitucional, la llevó a la comisión política pensando que eso no iba a pasar, pero se olvidó
que esa comisión política tienen aspiraciones presidenciales y veían que una postulación de Leonel nuevamente era establecer un sistema que no era posible que le permitiese a ellos aspirar en el futuro, y se voltearon y votaron por la reforma de la Constitución para establecer la reelección de Danilo. Ahí le dieron un puntillazo a Leonel. ¿Qué pasa ahora? El triunfo de Danilo significa la liquidación definitiva de Leonel Fernández, porque no es verdad que si Danilo sale electo presidente de la República, como la Constitución le prohíbe volver en el 20, a menos que no utilicen los mismos mecanismos para su reforma, está obligado a proyectar un candidato en su segundo periodo para el 20, y ese candidato no va a ser Leonel. Entonces el triunfo de Danilo ahora, en este nuevo proceso electoral, se convierte en líder del partido y líder del gobierno. Entonces para Leonel es una situación sumamente difícil. Son en contradicciones que están ahí, que aunque quieran maquillarla ante la opinión pública de que no hay problema, de que las fuerzas de Leonel se van a integrar a la candidatura de Danilo. ¿Qué tú crees de eso? Eso no es imposible. Eso no es posible, porque es la liquidación de las fuerzas de Leonel Fernández, que ahora, por el compromiso que se hizo y el acuerdo, le van a permitir a muchos candidatos ser postulados sin convención, pero eso es para tranquilizar hasta que pase el proceso electoral. Pero cuando lleguen al Congreso, esa gente no tendrá ningún tipo de fuerza, porque ya Danilo se convertirá en el líder y el presidente del partido y presidente de la República. ¿Y qué es la llegada aquí de este tipo de Elías Piña, y que tenía que ver relaciones no se sabe con quién? Y eso también fue utilizado mucho recientemente, que estaba preso en los Estados Unidos porque tenía una acusación de enormes cantidades de cocaína, y de repente lo traen. ¿Por qué trajeron a ese tipo aquí? Bueno, yo soy de Elías Piña, y aunque sea de Elías Piña no conozco a Quirino. Y si lo hubiese conocido tampoco me hubiese arrepentido de conocerlo. Porque, ¿por qué? Tú puedes ser amigo de la persona y no amigo de sus hechos. Pero desgraciadamente no lo conocí. Hay mucha gente en este país comprometido con Quirino, no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial y a nivel comercial. La llegada de Quirino se supone que fue un acuerdo, como acostumbran los americanos, a hacer acuerdos con narcotraficantes que ellos hayan más o menos recibido allá. Llegan a acuerdos para que le den varias informaciones, porque los servicios de narcóticos americanos lo que les gusta es llegar los trillos para encontrar la cabeza, no la rama. Y Quirino tiene muchas informaciones, él está un poco callado, pero yo entiendo que la llegada de Quirino acá, están acusando al gobierno, Danilo, pero creo que ni siquiera el gobierno tenía el poder para traer a Quirino. Quirino es una ficha que se utilizó en un momento determinado, mientras estuvo en los Estados Unidos, y que esa ficha la movieron para acá. Las intenciones yo no sé. ¿Cómo tú entiendes la aparición del PRD y cuál es lo que va a hacer a lo pronto y a lo largo? Repítame la pregunta. La aparición del PRD, ¿cuál es su futuro? ¿Qué le espera ahora y a más plazo? Bueno, el PRSD, todo el mundo sabe cuál fue su nacimiento. Su nacimiento fue por la tosidez de un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que decían que eran peñagomistas y que eran hermanos de Peña Gómez, y que Peña Gómez era su líder, y abandonaron ese seguimiento y ese compromiso con el doctor Peña Gómez, y se fueron por la pendiente de la reelección, porque la reelección nosotros no podemos culpar a Hipólito. A Hipólito se la ofrecieron y él la aceptó, pero Hipólito no fue que modificó la Constitución. La Constitución la modificó el Congreso, donde estaban los cuadros experimentados antirreeleccionistas del PRD, que lucharon con nosotros toda una vida, con el doctor Peña Gómez a la cabeza, y después, cuando estaban en el Congreso, en la reforma constitucional se quitaron la careta, lo que significa que no era verdad, que eran antirreeleccionistas por principio y por ética.
Entonces Hipólito no es el único responsable. El responsable es ese Congreso del Partido Revolucionario Dominicano que modificó la Constitución, y eso trajo como consecuencia todo lo que ha pasado de ahí para acá. Entonces, nosotros que vimos cuál era la situación del PRD, un partido con 70 y pico de años, con una historia, donde esa decisión liquidaba la plataforma que le dio el nacimiento, las razones del nacimiento de ese partido en Cuba, y que vimos que los que estaban ahí no eran garantía, y nosotros tuvimos que coger la antorcha de ese partido y oponernos a la reelección de Hipólito Mejía. Hubo un grupo de dirigentes que se apandellaron y expulsaron unos cuantos, a otros no nos expulsaron ni nos suspendieron, pero nosotros seguimos el camino que cogió el líder de nuestro partido, el licenciado Atuay de Can, que era, fuera del PRD, garantizar la historia, los principios y la ética de ese partido, y mantener su historia, y mantener el pensamiento del doctor Peña Gómez sobre la base de luchar en este país, más temprano que tarde, de hacer un gobierno que sea la vergüenza nacional y que sea el espíritu que Peña Gómez, donde esté, sienta que nosotros empeñamos su sacrificio y le dimos a este país un gobierno decente, el gobierno que él no vio porque murió, y el gobierno que el PRD no pudo hacer mientras estuvo vivo, porque ahora está muerto. Ese es el deseo de este partido. Estamos conscientes y hicimos un peregrinaje en el país con la finalidad de hacerle entender a la oposición que había que hacer un frente electoral único, porque esta gente han dado demostración en el poder, que no tienen escrúpulos para usar los recursos para apandillarse y liquidar el ejercicio democrático que se debe de producir en un proceso electoral. Pero, como usted sabrá, tenemos un país casi analfabeto, un país demasiado pobre. El PLD cogió la misma bandera del Partido Reformista, el clientelismo político, comprarle la conciencia confundida y cosita al pueblo, a esa masa electoral inconsciente, porque no tienen conciencia, y pobre, y una pequeña burguesía irresponsable, que no votan por los partidos tradicionales porque son corruptos, y no votan por los pequeños porque no van a ganar. Y aquí se deciden las elecciones con un 40% del electorado, porque la mayoría de la gente de esos sectores no votan. Entonces, este partido que ha hecho ese peregrinaje para que la oposición entienda que hay que salvar este país sobre la base de hacer un gran frente con una candidatura única que sea posible, con una propuesta electoral creíble y realizable de los grandes males que tiene esta nación. Pero quizás, si no se produce, que cada cual cargue con su responsabilidad. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer y no perdemos la esperanza que de ahora al 15 de mayo del año que viene, ver plasmado en una realidad. Eso deseo. Y ese deseo del país, porque las condiciones en estos momentos electorales están igual que en el 1978. Lo que falta es que tenemos una oposición estúpida, ¿Tú crees? Estúpida, irracional y ambiciosa. ¿Tú crees que este partido nuevo, que en realidad el líder es Hipólito, aunque tiene un joven de candidato, qué futuro tú le ves? Ese no es un partido nuevo, ese es un partido nuevo con sus componentes viejos. Sí. Si ellos realmente están planteando un cambio de conducta del pasado, los viejos que están, hay una deuda con este país. Y Hipólito se autocriticó públicamente con la reelección, que entendió que fue un error. Y yo estaba presente en esa reunión. Habíamos 4 gente, era Atuay, su hijo Luis y yo, Hipólito y el dueño de Café Indubán, que Atuay lo llevó como testigo. Y él se autocriticó.
y dijo la maldita reelección. Y lo dijo públicamente. Y Hipólito es un hombre sincero, sincero. Yo le tengo muchísimo aprecio a Hipólito, aunque no comparto algunos aspectos de carácter político, pero le tengo muchísimo aprecio. Y yo quisiera que otros que están ahí en el entorno del PRM también tengan la valentía que tiene Hipólito de autocriticarse. Yo creo en Luis Abinader. Lleguemos a un acuerdo político en este proceso con el PRM o no. Creo en él. Esos Abinader son gente transparente, son honestos y son serios. Y en los 12 años de Balaguer, cuando ellos vivían en el Sánchez Naco, Julio de Peña Valdés, Félix Albuquerque y yo estuvimos escondidos en su casa, porque nos llevaron a la casa del doctor Chan Aquino en una huelga que paralizamos, que ni los mosquitos se movían. Y la esposa del doctor Chan Aquino se puso nerviosa y nos llevaron a la casa de Abinader, de José Rafael Abinader. Y yo conozco a esa familia, son muy transparentes. Creo que si él está metido en este proceso de aspirar a la candidatura presidencial, que aunque dicen los clásicos del socialismo que las clases no se suicidan, yo creo que él está pensando realmente en el país. Yo no creo que él vaya a usar la presidencia de la República para seguir con los privilegios que tienen las 20 familias que tienen este país sometido a la pobreza. Y yo creo en él, yo creo en él. Si no llegamos a un acuerdo político, programático, para este proceso electoral, yo le sigo teniendo esa consideración. Muchas gracias por venir. Bueno, aquí ha habido una cátedra de política y de historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Yo espero que usted me haga socio de este programa. Bueno, allá lo es. Hasta la próxima semana.